Bueno, pues bienvenidos a la primera clase de Biología Matemática 1 y vamos a empezar a aprender cómo definir un modelo, el tipo de modelos más sencillos que nosotros vamos a poder programar en Excel, si quieren. O sea, no lo tienen que hacer en Excel, pero me refiero a que es tan sencillo que pueden usar celdas de Excel para ver qué pasa. Pero que también muestran un comportamiento pues como el de cualquier modelo, tan complicado como ustedes quieran. Y bueno, entonces la forma más sencilla de tener un modelo dinámico es no pensar en que el tiempo corre de forma continua, sino discretizar. ¿Y cómo podemos discretizar el tiempo? Pues, digamos, en la forma más burda, podríamos pensar que si estamos modelando el crecimiento de algo, de una población, pues podemos pensar que tenemos generaciones. Las generaciones son algo discreto, es decir, es que tenemos por ahí biólogos y terrólogos. Discreto quiere decir que no es continuo, no tenemos una infinidad continua de tiempos, sino tenemos tiempos que podemos contar. Eso es discreto. Entonces, pues las generaciones es algo que podemos contar, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, no hay generación pi, ¿no? Entonces, podemos usar las generaciones para discretizar el tiempo. Para aquellos biólogos que estén viendo el video, también pueden pensar en una discretización del tiempo, por ejemplo, como los pasajes en un cultivo celular, ¿no? No hay un tercio de pasaje, no hay un pasaje, sino hay primer pasaje, segundo pasaje, etcétera, cuando estamos cultivando una célula. Y bueno, entonces hablando de cultivo de células, vamos a empezar con el modelo más tonto, pero el que nos va a ayudar a empezar con esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo una célula y esta célula se está dividiendo, ¿ok? Entonces tengo aquí una célula, tengo aquí su núcleo y después se va a empezar a dividir y de pronto ya hizo mitosis. Bueno, y entonces vamos a suponer que estoy cultivando esta célula o una bacteria, lo que ustedes quieran, pero así unicelular. Y queremos ver cómo cambia la población en el tiempo. Entonces, yo voy a hablar de la cantidad de células o de la densidad de población de células por la variable X. Esto va a ser cantidad de células. En realidad les digo es una densidad, pero podemos pensarlo simplemente como la cantidad de células. Y podemos pensar también en cuál es la población de mis células en una generación n. Bueno, en un tiempo discreto n, que vamos a pensar como una generación o como un pasaje. Somos más biólogos. Bueno, y entonces lo que nosotros nos queremos modelar es la cantidad de células en cualquier generación o en cualquier pasaje n. Entonces, X1 sería el tamaño de la población en la primera generación, X2 en la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, si nos fijamos en este dibujito que hice muy burdo de la mitosis aquí, quiero que ustedes me digan cuál sería el tamaño de la población al tiempo n más 1. A partir del tamaño de la población en la generación n, es decir, en la generación anterior. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿XN por 2? Entonces, muy bien. 2xn. Y entonces, este ya es nuestro primer modelo. Suena muy tonto, pero este es nuestro primer modelo. Es un modelo súper sencillo y entonces ustedes podrían pensar
y sería correcto, que no contiene mucha información acerca de la biología de verdad, ¿no? Hay ciertas cosas que le faltan, pero pues esto ya está bastante cerca, ¿no? De lo que pasa. Entonces, xn más 1 es igual a 2xn. Ahora, ¿qué más me falta para yo poder, digamos, decir cuál es el tamaño de la población a cualquier tiempo? Hay un dato que me falta, que lo podría yo sacar de un experimento, con el cual yo ya puedo decir cuál es el tamaño de la población a cualquier n. La población inicial. Exactamente, muy bien. Entonces la población inicial es el dato que me falta. X0 es la población inicial. Y bueno, ¿qué es esta X0? Si yo tengo una caja de Petri, por ejemplo, en la cual estoy yo cultivando mis células, pues es la inoculación, ¿no? O sea, yo tengo mi caja de Petri, yo tengo un cotonete donde tengo mis células y hago así. Entonces, la cantidad de bacterias o de células que yo tenía en este cotonete y que se transfirieron a la caja de Petri, pues ese es mi X0, ¿no? Y bueno, depende de dónde saqué esa muestra y cuántas veces lo pasé por ahí, va a ser la X0, ¿no? Puede ser una X0 chiquita o una X0 grande, ¿no? Puede ser 1.000.000 de bacterias o puede ser 3.000 millones de bacterias, lo que yo transferí. Bueno, entonces todavía no vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación, pero lo que sí les voy a decir es que esto ya es un modelo, o más bien esto ya es un tipo de modelo, que es un sistema dinámico, como muchos de ustedes ya saben. Y esto se llama una ecuación en diferencias finitas. ¿Ok? Y esto en los libros lo van a ver como FDE, Finite Difference Equation. También lo pueden ver como un mapeo. O sea, en algunos lugares lo llaman mapeo, en algunos lugares lo llaman recurrencia. ¿Por qué se le llama ecuación en diferencias finitas? Bueno, porque uno podría reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Uno podría escribirla como, ¿cómo se puede decir? Restando xn de ambos lados, ¿no? Entonces yo podría tener xn más 1 menos xn es igual a 2xn menos xn. Y entonces finalmente esto lo podría escribir como delta xn igual a x, ¿no? Donde delta es esto, es la diferencia entre la población en la siguiente generación y en la generación anterior, ¿no? Entonces aquí tenemos una diferencia. Y es una diferencia finita porque recuerden que una derivada es algo parecido a esto. Hay una división entre algo, pero es el límite cuando la distancia entre estas dos cosas tiende a cero, ¿no? Entonces, esa es una derivada, es una diferencia infinitesimal. Esta es una diferencia no infinitesimal, es una diferencia finita, ¿no? Estamos restando de un tiempo n más 1 a un n. Hay un paso de longitud, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso se le llama ecuación en diferencia finita. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, esta forma es simplemente para que vean de dónde viene el nombre, pero lo que vamos a usar va a ser esta forma siempre. Ajá. El tamaño en el futuro dado por el tamaño en el pasado. Bueno, entonces esta fue un ejemplo muy burdo, pero vamos a seguir, esta clase solamente vamos a seguir definiendo modelos e interpretando lo que quiere decir la ecuación que nos salga. Entonces, en el segundo ejemplo, vamos a ver algo un poquito más complicado. Y entonces, en este ejemplo, queremos ver cómo modelo la reproducción de un pulgón. Generalmente se usan insectos en estos casos. ¿Por qué? Porque
los insectos generalmente sí tienen un ciclo de reproducción muy bien definido, ¿no? O sea, si uno toma, por ejemplo, la reproducción humana, pues alguien puede tener un hijo ahorita o en 5 segundos después o en 3 meses después. O sea, los seres humanos pueden tener hijos en cualquier momento. Y el hecho de que tengan hijos en cualquier momento quiere decir que las generaciones no están bien definidas. No se pueden separar unas de otras tan fácilmente. Sin embargo, los insectos, como muchos de ellos sí tienen ciertos periodos donde solamente se reproducen y después se mueren, ¿no? Entonces, sí tienen generaciones muy definidas, ¿no? Los que se murieron aquí solo se pueden reproducir aquí y se mueren acá, ¿no? Y ya. Son muy simples en ese sentido, pues, de la reproducción. Entonces, vamos a ver la reproducción de un pulpo. Y entonces, ¿qué datos necesitamos para modelar esta reproducción de un ser que se reproduce sexualmente? Pues primero vamos a necesitar el número de hembras en edad reproductiva al tiempo n, que son los que van a tener las crías, ¿no? Bueno, los huevos en este caso. En el tiempo n. Después, ¿qué más necesitamos? Pues el número de huevos o de crías que van a tener, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí crías, aunque en insecto pues no queda el nombre crías, pero bueno. Crías al tiempo n. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues necesitamos el número promedio de huevos que va a poner cada hembra, ¿no? Entonces para esto vamos a definir un número f. Entonces va a ser el promedio de huevos por hembra. ¿Qué más necesitamos? Pues las hembras son las que ponen los huevos, ¿no? Entonces, si hay poquitas hembras, va a haber poquitos huevos. Si hay muchas hembras, va a haber muchos huevos. Entonces, necesitamos saber cuántos de estos insectos van a ser hembras. Porque los machos... Pues... Bueno, entonces va a ser la fracción de hembras en la población. Podríamos pensar que esto es 0.5, ¿no? Pero pues quién sabe. Pueden haber insectos que tengan más hembras que machos, entonces pues depende, ¿no? Bueno, ¿qué más nos falta? Pues generalmente los insectos tienen esta estrategia en la cual tienen muchos hijos porque todo el mundo se los come, o los mata o algo. Entonces, pues lo que necesitamos saber también es cuántos de estos insectos van a morir, ¿no? Porque se los van a comer, probablemente. Entonces necesitamos M. Entonces va a ser la mortalidad del insecto. ¿Ok? Y ya con esto podemos empezar a definir nuestro modelo. Entonces, lo más sencillo, primero que nada, es ver cuántas crías y cuántos insectitos vamos a tener, ¿no? Bueno, entonces, vamos a decir, ¿cuántas crías hay en la generación n más 1? Pues esto depende de cuántas hembras vayamos a tener en la generación n y de cuántos huevos vayan a poner, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la primera ecuación para la progenie, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Bueno, pues esta progenie va a crecer y después ellos van a tener sus propios huevos, ¿no? Bueno, suena feo, sus crías. Entonces, ahora vamos a ver. Y lo que nos interesa son las hembras, ¿no? Porque dijimos, bueno, sí, los machos sirven para fecundar los huevos, pero en realidad el número de huevos y el número de crías depende de cuántas hembras haya. Bueno, entonces ahora yo voy a querer el número de hembras en la siguiente generación. Para ver después esas cuántos huevos ponen y así, ¿no? Bueno, entonces el número de hembras que voy a tener en la siguiente generación, pues depende de cuántos
cuánta progenie haya habido en esa generación, ¿no? O sea, los bebés, digamos, de aquí, se van a hacer las madres de la próxima generación, ¿ok? A ver, ¿una pregunta? No. No, porque son las madres de la generación. O sea, tú no estás en la misma generación que tus papás, ¿no? O sea, ellos están en una generación anterior y luego te tienen a ti. Ajá. Por eso es Pn más 1 y eso depende de An, porque están en la generación anterior. Ahorita van a ver cómo las dos cosas se conectan. Pero los niños, digamos, los niños de la generación Z van a ser los padres de la generación Z. O sea, se van a convertir en padres generación Z. Ajá. Digamos, así lo podemos pasar. Pero los padres de la generación, los padres de la generación Z son de la generación X, ¿no? No sé. Bueno, y entonces, ¿cuántos de estos bebés se van a hacer hembras reproductivas? R. R, sí. Pero también tenemos que tomar en cuenta que son los que son las hembras que sobrevivieron, ¿no? Entonces, si M es la mortalidad, es decir, la fracción de animales que mueren, entonces 1 menos M es la fracción que sobrevive. Y afortunadamente, aquí tenemos Pn más 1, pero aquí ya tenemos a Pn más 1, ¿no? Pues aquí tenemos esto. Entonces simplemente puedo sustituir yo esto de acá en esto de acá. Y entonces tenemos AN más 1 es igual a 1 menos M por R por F por AN. Y ya, entonces ya tenemos una ecuación que me dice cómo está aumentando el número de hembras con cada generación. Y podemos tratar de darle una interpretación. O sea, checar que sí, eso es bueno checar que sí tenga sentido lo que estamos escribiendo. Entonces, esto me está diciendo, las hembras reproductivas en la próxima generación son iguales a las hembras que habían antes, que pudieron poner huevos y que estos huevos eclosionaron en hembras y que además sobrevivieron a hacer comidas, ¿no? Entonces, pues esto tiene sentido, ¿no? Es una buena check, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hasta ahora? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, algo que podemos ver aquí es que este modelo que nosotros pusimos aquí es exactamente igual, o bueno, digamos, cualitativamente es exactamente igual que teníamos, perdón, de la división celular. ¿Por qué? Porque si suponemos que M, R y F son constantes, es decir, que no cambian con el tiempo, ni tampoco dependen del número de insectos que tengamos, etc. Ajá. Sí, 1 menos M lo pueden ver como que M es la probabilidad de muerte. Mortalidad es más o menos la probabilidad de muerte. Entonces, si la probabilidad total, es decir, el límite en la probabilidad es 1 y la probabilidad de morir es M, entonces 1 menos M es la probabilidad de sobrevivir. Y solamente las que sobreviven son las que se reproducen en la siguiente generación. Bueno, entonces si M, R y F son constantes, que no dependen ni del tiempo N, ni de la cantidad de insectos AN que tenemos, entonces podemos tener una constante K que sea 1 menos M por R por F, y entonces tendríamos que AN más 1 sería igual a K AN. Y si se fijan, pues esta ecuación es la misma que esta ecuación. Nada más que aquí K es igual a 2
y en el otro caso, pues K es igual a RF1 menos M. Pero entonces tenemos un modelo que va a ser probablemente lo mismo, dependiendo de quién sea 1 menos M, R y F, pero que básicamente es lo mismo. Entonces podemos esperar que el comportamiento sea lo mismo, ¿no? Podemos aproximar a nuestros insectitos que se reproducen sexualmente como células que se dividen. Bueno, entonces, digamos, estos son los dos modelos fáciles que vamos a ver. Y ahora vamos a ver un modelo muchísimo más complicado, pero más divertido. Bueno, difícil de escribir, digamos, de llegar a él, pero fácil matemáticamente. Entonces vamos a ver un ejemplo, un tercer ejemplo y último ejemplo del día. Y en este ejemplo vamos a tratar de modelar la propagación de plantas. Bueno, y entonces si tenemos propagación de plantas, esto va a ser muchísimo más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque los animales tienen hijos y así, y luego se mueren y ya, ¿no? Pero en las plantas, no sé si ustedes lo vieron en las noticias, pero encontraron unas semillas en Siberia o algo así en el hielo y que llevaba ahí, no sé, miles o millones de años y la cultivaron y volvió a retoñar. Entonces, en las plantas producen semillas y estas semillas, si no se las comen, pues podrían volver a germinar después de mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos saber cómo se reproduce una planta o cómo va creciendo la cantidad de plantas, tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, las plantas, luego las semillas, que podrían ser como los huevos, pero después tenemos que ver qué pasa con esas semillas y llevar la cuenta de cuántas semillas están sin germinar, pero que pueden germinar en algún momento. Bueno, entonces siempre tenemos que hacer suposiciones y así, porque si no, tendríamos un modelo muy difícil, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que las plantas mueren después de soltar sus semillas. ¿Ok? Entonces esa planta que estaba ahí, una vez que echa sus semillas, muere y entonces todas las plantas que vayan a ver después son solo las que germinaron en ese año, ¿no? La otra cosa es, vamos a suponer que las semillas germinan cuando pasa el invierno, ¿ok? O sea, se reproducen, digamos, en verano. Esas semillas se quedan por ahí, llega el invierno y como el invierno es muy frío, no pueden germinar. Y ya que pasa el invierno y llega la primavera, entonces otra vez salen las plantas, ¿ok? Entonces las semillas germinan cuando pasa el invierno. Por simplicidad vamos a suponer que las semillas solo sobreviven 2 inviernos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que si pasa un invierno, germinan normalmente, ¿no? Si pasan 2 inviernos, germinan otra vez. Pero si pasa un tercer invierno, vamos a suponer que algo pasa, que, digamos, el embrión dentro de la semilla se muere porque fue mucho frío y mucho tiempo sin que pasara nada y ya. Si pasan más de 2 inviernos, ya no puede volver a retoñar. Y bueno, entonces ya con esto podemos empezar a definir nuestro modelo. Entonces, ¿qué necesitamos para construir el modelo de las plantas? Bueno, pues antes de nada, vamos a ver cuáles son los parámetros, o sea, las constantes, las cositas, las cantidades que necesitamos para nuestro modelo. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos primero a definir sigma,
Y sigma va a ser la probabilidad de sobrevivir al invierno. De una semilla, ¿no? ¿Por qué probabilidad de sobrevivir? Porque pues, pueden llegar las ardillas y comérselas, o los pájaros y comérselos, o pueden caer en el concreto, ¿no? Y si caen en el concreto, pues no pueden retoñar o lo que sea, ¿no? Pueden caer en el mar o algo, ¿no? Entonces, sigma toma en cuenta todo eso, ¿no? La fracción de esas semillas que sobreviven después de que la echan las plantas, ¿ok? Después, alfa va a ser la probabilidad de retoñar después de un invierno. Ajá. Entonces, echan las semillas, se quedan por ahí enterradas el invierno y alfa es la probabilidad de que después de un invierno vuelvan a nacer. O bueno, nazcan las plantas de las semillas. Beta va a ser casi lo mismo, pero después de 2 inviernos. Entonces, queremos que esto sea distinto porque nosotros podemos pensar que si después de 2 inviernos ya las semillas se echan a perder, pues es probable que si pasan 2 inviernos, pues estén cerca de echarse a perder, ¿no? O sea, que sea muy poco probable que esas semillas retoñen. Ajá. O sea, vamos a suponer que si pasan un invierno están perfectos, pueden salir, entonces alfa va a ser muy grande. Si pasan 2 inviernos, beta va a ser menor a alfa, es decir, ya están un poquito feas las semillas, pero podrían retoñar. Y ya después de 2 inviernos ya no pasa nada. Y luego vamos a tener el último parámetro, gamma, que va a ser el número de semillas que echa una sola planta o que produce una sola planta. Produce una planta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito para que nos quede, con este dibujo nos quede claro, pues, cómo se tiene que ver este modelo. ¿Qué son las cosas, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta? Entonces, vamos a tener aquí, vamos a dibujar 3 años. Entonces aquí vamos a poner año n. Después va a venir el año n más 1 y luego va a venir el año n más 2. Y estos años vamos a suponer que están divididos por inviernos. Vamos a poner esto aquí. Son nuestras divisiones entre años. Y pongo aquí invierno e invierno. Bueno, entonces cuando estamos en el primer año vamos a tener ciertas plantas ya por ahí, en el año N. Y estas plantas van a echar sus semillas. ¿Cuántas semillas? Pues van a echar gamas semillas, ¿no? Vamos a tener semillitas por aquí. Y luego estas se van a quedar ahí, ¿recuerden? Y solamente van a sobrevivir con probabilidad sigma. El 1 menos sigma pues, se los van a comer o algo. Bueno, ahora cierto número alfa o cierta proporción alfa de estas semillas va a producir plantas, flores, o bueno, plantas, lo que sea. Y otra proporción, 1 menos alfa, no va a retoñar. Ahora, estas 1 menos alfa que no retoñaron, tienen que sobrevivir al invierno otra vez. Entonces, de esas 1 menos alfa, sigma va a sobrevivir al segundo invierno, porque puede ser que hayan sobrevivido al primero y en el segundo se las coman, ¿no? Y ahora sí, estas van a retoñar en el año n más 2 con probabilidad beta. Ahora ya no pongo ninguna otra flechita porque esa proporción 1 menos beta que ya no retoñó, dijimos que ya no va a sobrevivir el segundo invierno. Esa fue una aproximación, ¿no?
Entonces, pues ya no tengo que poner ninguna flecha porque eso ya no va a producir plantas nunca. Ya se murieron. Entonces, esta va a producir plantas. Pero hay que tomar en cuenta que las plantas del año N+1 también van a producir gamma semillas. Entonces, estas van a producir gamma semillas. Estas semillas tienen que sobrevivir al invierno también. Y van a germinar con probabilidad alfa en nuevas plantas. Y esto otra vez va a haber unas 1 menos alfa que van a sobrevivir para el otro invierno, que no van a retoñar, pero van a estar en el otro invierno. Y estas otra vez van a poner semillas. Entonces es más difícil porque vean que se están acumulando las plantas que vienen desde hace 2 años. O sea, estas vienen de semillas que se produjeron en el año N. Y estas que existen al mismo tiempo que estas otras plantas vienen de plantas del año N+1. De un año anterior. Entonces es un poquito más difícil. Bueno, entonces ¿cómo se dice? Para poder usar todas estas variables en una ecuación, vamos a definir el número de plantas y el número de semillas, etc. Entonces, aquí vamos a tener Pn plantas en el año N. Aquí vamos a tener plantas en el año N+1. Y aquí estas dos en conjunto van a ser las plantas en el año N+2. Ok. Ahora vamos a contar las semillas. Estas van a ser las semillas que existen en el año N y que han pasado 0 inviernos. Después, las que sobrevivan, la fracción sigma que sobrevive, van a ser las semillas en el año N+1, porque ya cambió el año, y que han pasado un invierno. Y luego vamos a definir otra variable que va a ser la fracción de semillas restantes en el año, después de pasar un invierno en el año N+1. Entonces la diferencia entre esta variable con barra y esta variable sin barra es que estas son, digamos, el total que sobrevivieron al invierno, pero estas son las que no retoñaron. Después de que una alfa retoñó, el S barra no retoñó. Y bueno, después vamos a tener semillas que no han pasado invierno, pero que están en el año N+1. Y luego vamos a tener ese N+2 que han pasado un invierno y S barra que han pasado un invierno N+1. N+2. Y entonces con esto vamos a poder trabajar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Con el dibujito? ¿Sí? Nada más, Sn'+1, ese es el total de semillas que salieron de la generación Sn, y Sn barra +1 es las que no retoñaron, o sea, ese es menor siempre o igual que Sn+1. Primero, no es una prima, es un 1, porque este es un 0. Bueno. Entonces, esto dice cuántos inviernos han pasado. Entonces, sí, esta S1N+1 es la cantidad de semillas que sobrevivieron a un invierno. En total, no ha pasado nada ahí. De estas S1N+1, una proporción alfa sí va a retoñar. Y entonces S barra 1N+1 es la proporción de estas semillas que no retoñaron, que se quedaron ahí. Entonces sí, esta siempre es menor a esta, siempre. Va. Ya, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues entonces vamos a empezar a escribir ecuaciones y vamos a ver que vamos a llegar a un modelo muy bonito. ¿Ok? Entonces, déjenme ver mis notas.
Y entonces, ¿cuántas plantas vamos a tener en un año N? Pues el número de plantas, como ya vimos, se va a ir acumulando, ¿no? Entonces, van a ser plantas de semillas que han pasado un invierno, más plantas de semillas que han pasado 2 inviernos. Ya no podemos tener más porque dijimos que después se muere. Entonces, vamos a tener que el número de plantas en el año N va a ser la proporción que germinan de semillas que han pasado un solo año en el año N. Es esto de aquí, ¿no? Es alfa, probabilidad de sobrevivencia de semillas que han pasado un invierno en el año N. Bueno, en este caso es N más 1, pero aquí estamos en el año N. Bueno, más la probabilidad de que germinen semillas que ya han pasado 2 inviernos en el año N. Y bueno, pues N es un año arbitrario, ¿no? N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces, como N es un índice que nada más me dice en qué año estoy, pues en lugar de poner N, puedo poner N más 1. Y no cambia nada. Entonces, en lugar de poner N, voy a poner N más 1. Pn más 1 es igual a alfa S1 N más 1 más beta S2 N más 1. Simplemente le agregué un 1 a todos los índices. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que le pasa a las semillas. Entonces, ¿cuál es el número de semillas que quedaron por ahí después de germinar, después de pasar un año al tiempo N? Recuerden que la barra nos dice cuáles son las semillas que no germinaron. El resto de semillas que ya no germinaron cuando ya las otras sí germinaron. Entonces, si alfa es la probabilidad de germinar después de un año, después de un invierno, pues 1 menos alfa es el número de semillas que no germinaron después de un invierno. Y esto lo multiplicamos por SN1. ¿Ok? Entonces, semillas no germinadas después de un invierno. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Bueno, ahora estas son las semillas que ya estaban y que no germinaron. Ahora necesitamos saber cuáles son las semillas nuevas, las semillas que se acaban de producir. Entonces, Profesor, tengo una pregunta. La ecuación que escribimos arriba, SN1 gorro, ¿son las semillas que sobrevivieron a un invierno pero no germinaron? Sí, sí. Recuerden que cuando ya tengo el 1 aquí, es que ya sobrevivieron a un invierno. Sí. Y ¿podemos ver la ecuación de nuevo? Sí. ¿Y por qué estamos ocupando las semillas que sobrevivieron un invierno y que sí germinaron? O bueno, yo no entendí esa parte. ¿Cómo? ¿Aquí en la 1, dices? Sí, en la ecuación 2. Bueno, la ecuación 2 me la podría volver a explicar, por favor. Entonces, de acuerdo al dibujito de arriba, S1N más 1 es el número de semillas que ya pasaron un invierno, que ya sobrevivieron Sí. a un invierno en el año N más 1. ¿Ok? Sí. Entonces, de este número total S1N más 1, alfa se van a convertir en plantas, ¿no? Sí. Pero 1 menos alfa, porque alfa es una probabilidad. Entonces, 1 menos alfa es la probabilidad de que no retoñe.
Entonces, 1 menos alfa por Sn menos 1 son estas que ya no retoñan. ¿Estás de acuerdo? Ah, bien, 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 bien. Sí, ya Ok. quedó. Sí, Bueno, gracias. de nada. Bueno, entonces ahora tenemos que tomar en cuenta las semillas nuevas que producen las plantas. ¿Ah? Entonces, el número de semillas que existen en el tiempo, en el año N, pero que no han pasado ningún invierno, es decir, que acaban de ser producidas, pues eso es muy fácil, porque esto es simplemente gamma, el número de semillas por planta, por el número de plantas. Ajá. O sea, tenemos PN plantas y cada PN plantas producen gamma semillas. Entonces, esta es la de las ecuaciones más sencillas. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 3. Okay, entonces, esta vamos a poner semillas recién producidas. ¿Ok? Bueno, y entonces, ahora sí, tenemos que tomar en cuenta la mortalidad de nuestras semillas. Ajá. O sea, cuántas semillas son comidas o lo que sea cada invierno. Entonces, las semillas que han pasado un invierno al tiempo bueno, en el año n más 1, pues va a ser la fracción que sobreviven, sigma, por las semillas que se acaban de producir. O sea, que se produjeron en el año anterior, ¿no? Entonces, para ver esto, eso está claro en el dibujo. Tenemos S semillas en el año N al tiempo 0. De estas, sigma sobreviven al invierno y se convierten en semillas que han pasado un invierno en el año N más 1. Entonces, esto está en esta ecuación. Lo vamos a poner ecuación 4. Y finalmente, ¿cuál es el número de semillas que han pasado 2 inviernos al tiempo n más 1? Pues esto es la fracción de semillas que sobrevive a un invierno multiplicado por el número de semillas que ya sobrevivió a un invierno y no retoñó. Entonces esto es el número de semillas que ya pasó un invierno al tiempo n y no retoñaron y sobrevivieron a otro invierno. Estas son las semillas que ya sobrevivieron 2 inviernos al tiempo n más 1. ¿Hasta ahí alguna duda? Pues aquí, semillas después de un invierno. Sigma, ¿qué probabilidad era? Las probabilidades de sobrevivir al invierno. ¿Al primero? No, a cualquiera. Sigma no depende de cuántos inviernos pasen. Estamos suponiendo que la probabilidad de sobrevivir a cualquier invierno es la misma. Ah, ok. Bueno, pues con esto ya podemos empezar a simplificar nuestras ecuaciones. ¿Ok? ¿Sí queda todo claro? Entonces, si tomamos 3... Profesor, la ecuación 5 es el número de semillas que retoñan al segundo invierno. No, son el número de semillas que sobreviven al segundo invierno. A su segundo Ah, invierno. bien. Ajá. Sí. Bueno, entonces, si tomamos 3 y 4, pues ya tenemos una ecuación menos, ¿no? Sustituyo Sn0 aquí y entonces voy a tener S1 n más 1 es igual a sigma por gamma por P. Desde ahí ya tenemos una ecuación. Ahora, también podemos simplificar esta ecuación porque esta ecuación hace uso de S barra 1, pero S barra 1 ya la tenemos acá. Entonces vamos a tomar la ecuación, bueno, esta la vamos a llamar 6, ¿ok? Ahora de 5 y 2, si las usamos juntas, vamos a tener
S2n más 1 es igual a sigma por S barra, pero S barra es 1 menos alfa, S1n. ¿Ok? Entonces de ahí ya tenemos otra ecuación, la ecuación 7. Y ahora, fíjense que nosotros teníamos esta ecuación, la ecuación 1. Y esta ecuación 1 tiene la variable S1n más 1 y S2n más 1. Pero nosotros ya tenemos quién es S2n más 1 y quién es S1n más 1. ¿Lo ven? Entonces yo puedo sustituir ambos términos, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, déjenme ver, ¿cuáles son? Es la ecuación 1, la ecuación 6 y la ecuación 7. Vamos a tener Pn más 1, está aquí arriba, es igual a alfa S1, S1n más 1, pero S1n más 1 es sigma, gamma, Pn. Y aquí arriba tengo más beta por S2n más 1. Y S2n más 1 es sigma, 1 menos alfa, S1n. Entonces ya de ahí tenemos una ecuación. Y y aquí tenemos la variable S1n. Y tenemos la variable S1n. Entonces tenemos dos opciones. Podemos poner esto así. Y simplemente agregar una ecuación para S1n. Entonces S1n más 1 es igual a sigma gamma Pn de la 6, es la ecuación 6. Y aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones. Adicionalmente podemos reducirlas un poquito más, viendo que de la ecuación 6 podemos hacer lo siguiente. La ecuación 6 es una ecuación acerca de n más 1. Puedo convertirla en una ecuación de n restando un menos 1 al subíndice de ambos lados. Entonces, puedo tener S1n igual a sigma gamma Pn menos 1. Lo único que hice es quitarle aquí un 1 y quitarle aquí un 1. Y sustituyendo, podemos tener la ecuación Pn más 1 igual a alfa sigma gamma Pn más beta sigma 1 menos alfa por sigma gamma Pn menos 1. Y aquí ya tenemos una sola ecuación. En lugar de tener dos. Y eso es al gusto del cliente. No importa cuál tomen, las dos tienen la misma información. Y esto ya les debería sonar a ecuaciones diferenciales, ¿no? Que podemos tener una ecuación de segundo orden o dos ecuaciones de primer orden. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo. Y lo que hay que hacer entonces es ver que sí tenga sentido. Entonces vamos a escribirlo otra vez, pero más espacial. Y vamos a ver qué nos está diciendo nuestra ecuación, ¿ok? Entonces es más fácil el primer término que el segundo término. Entonces, gamma Pn es el número de semillas producidas en el año n, ¿ok? Luego, sigma es, o sea, gamma Pn es semillas producidas en el año. Por sigma es que sobreviven a un invierno. Y por alfa, que germinan después de un invierno.
Entonces, el primer término es la contribución de las semillas que se produjeron en el año N, que sobrevivieron a un invierno y que germinaron después de haber sobrevivido a un invierno. El segundo término es un poquito más complicado, pero no mucho. Entonces, estas son las semillas producidas en el año N-1, que sobrevivieron un invierno. Luego, 1 menos alfa, que no retoñaron al primer invierno. En el primer invierno. Sigma, que sobrevivieron al segundo invierno. Al segundo invierno. Y que finalmente, por beta, retoñaron después de 2 inviernos. De 2 inviernos. Entonces, pues, al final, esta ecuación que obtuvimos tiene mucho sentido, ¿no? Es la acumulación de 2 generaciones, bueno, de 2 plantas, ¿no? Plantas cuyas semillas fueron producidas luego, el año anterior, y plantas que pues, surgen de semillas que ya se acumularon después de 2 inviernos. Obviamente, para las semillas apenas producidas simplemente tienen que sobrevivir y retoñar. Por eso tenemos solamente alfa sigma por gamma prima. Pero pues las más viejas tienen que haber sobrevivido un invierno, no retoñado, sobrevivido un segundo invierno y luego retoñar el segundo invierno. Entonces se hace un término enorme. Pero si ven, la ecuación a la que llegamos al final tiene mucho sentido. Entonces, pues con esto espero haberles transmitido, primero que nada, cómo podemos construir un modelo y segundo, cómo ir interpretando lo que nosotros observamos ya que tenemos la ecuación. Cómo interpretar los términos. Ya con esto se acabaría la clase. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario o algo.